Buenas tardes a todos los asistentes a esta primera mesa del Congreso vamos a empezar otra vez, de las Jornadas Internacionales de Investigación Teatral de Dirección. Estamos muy contentes por tenerlos acá. Esta mesa se llama Tecnovivio y Pandemia y tenemos el agrado de contar con la presencia de Gustavo Moscona y Francisco Albornoz, que nos van a presentar sus trabajos. Así que no quisiera comer el tiempo de la presentación, porque lo que vamos a hacer, comento la dinámica, va a ser la presentación de cada trabajo y luego un breve comentario de alguno de los ponentes sobre esos trabajos. Ahí en los comentarios del vivo van a poder escribir lo que quieran y recogeremos esas preguntas para transmitírselas a los ponentes. Así que, bueno, vamos a empezar con el orden que figuraba en el programa, que va a ser Francisco con su trabajo. ¿Conectado ya? Ay, perdón, disculpen. Hola, Laura. Ahí está. Con su trabajo, estructuras de la puesta en escena, pensamiento desde la frontera de la crisis de la presencialidad. Así que, Francisco, si les parece bien, arrancamos, y no sé cuántos televidentes estaremos teniendo, pero esperamos sus comentarios. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este esfuerzo que han hecho para armar unas jornadas tan potentes y por lo que da la sensación tan necesarias para ponernos a conversar de estos temas, de la dirección escénica. Yo tengo una ponencia que espero pueda presentar en 15 minutos y espero también que la transmisión no nos juegue una mala pasada. Pero es es una señal de los tiempos esto de estar de Santiago, Córdoba, Buenos Aires y no sabemos dónde más conversando sobre teatro. Digo que es una señal de los tiempos porque justamente lo primero que quiero decir es que esta ponencia la pienso desde un contexto que yo describo como y no debe ser muy original decirlo, pero una auténtica crisis de la presencia, ¿no? Estamos viviendo una crisis de la presencialidad que creo que todavía no terminamos de ponderar en sus efectos finales, pero que es un marco que no nos tiene que ser indiferente. Yo pienso a veces que incluso las propias personas que trabajamos en las artes vivas hemos sido menos enfáticos, menos claros en defender la urgencia de pensar el problema de la presencia en el universo de la vida humana. Y ayer, justamente, entrando más en materia de la exposición, me anoté un par de reflexiones que aparecieron en la conversación inicial que dirigía Jorge con las y los colegas directores que estuvieron conversando con él, y entonces me llamó mucho la atención, por ejemplo, que Lorena Ballestrero, ella decía que no hay un sistema estoy parafraseando, no lo anoté literal, pero decía algo así como que no hay un sistema de dirección que se pueda aplicar a todas las obras y que cada obra articula su propio sistema. Y después Toto Castiñeira complementó esa idea contando que él se refería al proceso de ensayo como el desarrollo de un órgano que crece hasta transformarse en un monstruo. Entonces la obra sería este monstruo que crece en el proceso de ensayo. Y yo estoy completamente de acuerdo con este par de colegas, pero me pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría si en cada uno de esos infinitamente diversos sistemas de los que nos habla Lorena se pudieran reconocer algunas estructuras que siempre están ahí? O, cambiando la metáfora, ¿qué pasaría si todos los monstruos de los que nos hablaba Toto Castiñeira compartieran una anatomía única, interior, ¿no? unos huesos, un esqueleto permanente, como buena escena de película de extraterrestres, ¿no? Cuando descubrimos que todos estos marcianos comparten un interior reconocible como organismo. Entonces ahora voy a hablar de teoría teatral, voy a hablar de estructuras de la puesta en escena. Yo creo que este tiempo de detención ha sido un tiempo importante y ahora voy a alargarme a lo mejor la introducción, pero prometo llegar pronto al nudo del asunto. Recordar a una estudiante de la Universidad de Chile que decía hace algunos meses en una asamblea, decía,
a los profesores siempre nos dicen que hay que tensionar el teatro, pero al final la escuela de teatro se transforma en que en un semestre uno le enseña Stanislavski y reproduce Stanislavski, a uno le enseña Brecht y reproduce Brecht, le enseña Artaud, reproduce Artaud. Y ella misma decía, y era una asamblea a propósito de la crisis que estábamos viendo como academia, ella decía, yo creo que este es un tiempo donde por fin estamos tensionando algo, y eso nos dio, yo siento, a estudiantes, profesoras y profesores mucho estímulo al ver a esta joven artista estudiante darnos esa luz acerca de cómo instalar un horizonte de tensiones que nos obligan a todos a interrogar nuestro saber y encontrar nuevas respuestas a las que son las viejas preguntas del teatro. Entonces, esto que voy a presentar es una combinación entre unas ideas teóricas, pero que este año, producto del proceso de esta pandemia, se volvieron muy prácticas, porque me correspondió acompañar el proceso de un cuarto año en actuación de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, y en ese proceso, ya que estábamos imposibilitados del trabajo presencial, teníamos que hacernos cargo de un semestre que hablaba justamente de los lenguajes contemporáneos, y entonces yo usé esta que es mi pequeña teoría, digamos, mi pequeña guía estructural del trabajo, y lo que voy a contar un poco es, por un lado, cuál es la teoría y cuáles son los rendimientos que tuvo en términos de su trabajo pedagógico, como me comentaba Gustavo antes de que empezáramos la transmisión, pero que me parece que se pueden proyectar a pensar la puesta en escena como un objeto, o diría yo, como el objeto central de las artes de escena. En el último capítulo de la introducción, y prometo que es el último, presentaré tres ideas básicas, tres premisas que se esconden detrás de esta mirada estructural. La primera es que estamos viviendo teóricamente una etapa marcada por la publicación del libro El giro performativo, La estética de lo performativo de Erika Fischer-Lichte, y a partir de ahí la definición de un tiempo, ¿no?, donde las artes escénicas han dado un giro y ya no piensan solamente en lo que pasa dentro del escenario, sino que se concibe como un arte que se trata de la relación, estrictamente de la relación entre artistas y público. Entonces, sí es que durante el siglo XX lentamente empezó a caerse esa cuarta pared de la que hablábamos en el teatro moderno. Esa caída no solamente fue una mirada o un comentario a público, sino que se volvió realmente en un problema práctico, donde lo que estamos pensando en un arte de la relación. Y en un arte de la relación entre yo y mi compañera de escena, o mi compañero de escena, es un arte de la relación entre escena y público, o espacio de la poiesis y espacio de la expectación, por decirlo de alguna manera. Una segunda premisa que está detrás de esta teoría estructural es la idea de que hay que pensar la performatividad como una categoría distinguible desde una perspectiva latinoamericana, y de lo que se trata esta categoría es que pensemos en cómo la acción humana produce relaciones sociales. Y aquí la genealogía es Marx, Enrique Dussel, el filósofo argentino al que le debemos tanto, y después el trabajo de la puesta en escena. Todas estas cosas las estoy diciendo muy rápido, perdón, pero para simplemente marcar algunas coordenadas, y después, a lo mejor si alguien tiene interés en la conversación final, las retomamos. Y lo último, entonces, sería aceptar, o más que aceptar, abrazar la definición de puesta en escena que lleva proponiendo Dubati desde mucho tiempo, esta idea de la puesta en escena como acontecimiento, ¿no?, como algo que sucede en una triple dimensión convivial, poética y espectatorial. Esas son las premisas con las que se construye esta mirada. Y ahora sí, entonces, hablemos de los 4 ejes, ¿no? Entonces, enfrentado a este desafío de hacer un curso de actuación con las y los estudiantes, que no fuera simplemente montar un texto para el Zoom, que es una variante que ha funcionado muy bien. Tenemos colegas que están reinventando el género ahí con mucho talento, pero pensándolo como un taller de investigación para estudiantes en formación. El desafío se conjugó, ¿no es cierto?, con este núcleo de propuesta, y este núcleo de propuesta es la idea de que pensemos, yo hacía al principio la idea, ¿no?, de la estructura tipo el plano de arquitectura, el andamio o el esqueleto, ¿no es cierto?, es el tipo de imagen que quiero invocar, una estructura que está dentro de todos los monstruos que salen de nuestras salas de ensayo, pero que se pueden reconocer. Me interesa mucho decirlo, lo voy a repetir al final, pero me interesa mucho decir que esta teoría de una estructura de la puesta en escena nos serviría para formar directores.
o directoras. No es eso su objetivo, es un instrumento de análisis y es un instrumento de trabajo de taller que permite desarrollar habilidades, pero no reemplaza la pulsión creadora de las y los artistas que se convocan para la puesta en escena. Ahora sí. Entonces, los 4 ejes estructurantes de qué está hecha una puesta en escena. ¿Qué es eso que tienen todas las puestas en escena? No importa si son estrenadas en Córdoba, Buenos Aires, Santiago, Berlín o Tokio. Bueno, lo podemos reducir a 4 ejes. El primero sería el eje de la acción. La acción considerada ontológicamente en el teatro en particular y de las artes del convivio en general como acontecimiento y zona de experiencia, dice Jorge Duarte, ¿no? Ese es el eje constitutivo de su identidad. La puesta en escena será un objeto específico, circunscripto y acotado, estoy citando de nuevo a Duarte, que más allá de la comunicación, y esto es muy importante, más allá de la comunicación, nos expone a un espacio de presencias compartidas y de trabajo performativo, es decir, de relaciones de co-sujetos. La noción de acción refiere aquí al acontecimiento de encuentro en el espacio de esa comunidad social de la que nos hablaba el teórico alemán Max Hermann hace ya un siglo, para destacar el carácter activo de las presencias involucradas en el acontecimiento escénico. Ese acontecimiento, esa presencia y el trabajo performativo que se produce en ese espacio serían las claves que quiero dejar enunciadas para describir este eje. Acción. Un segundo eje sería el eje del proyecto. Y lo que quiero decir con proyecto es que la puesta en escena se constituye desde una dimensión de planificación del acontecimiento. Y este elemento es una constante invariable en todas las versiones de puesta en escena que uno puede encontrar. Pensar en el diseño de la acción en términos de la administración del espacio y el tiempo del encuentro proyectado nos permiten reintegrar algunas nociones, reintegrar en el sentido de volver a pensar algunas nociones tradicionales de las artes escénicas que pueden ser pensadas por separado, pero ahora las podemos complementar y retroalimentar en el sentido de su operación estructural. Porque cuando pensamos en el eje del proyecto, lo que estamos pudiendo dialogar, por ejemplo, es el campo de la dramaturgia, con el del diseño, con el campo de la técnica, con el campo de la producción, como ámbitos vinculados, porque todos ellos trabajan en torno a la idea del diseño de una acción, del diseño de la puesta en escena, abriendo nuevas perspectivas para sus desarrollos como oficios individuales. El tercer eje es lo que yo describo aquí como eje de la materialidad. Entonces, al pensar estructuralmente la puesta en escena, la primera materialidad que surge, por supuesto, en esta consideración es la materialidad del cuerpo. Es en el acontecimiento convivial, poético y espectatorial, donde la dimensión corporal se involucran las presencias que nos permiten complejizar las consideraciones sobre su construcción material en la forma de trabajo performativo. Voy a usar varias veces este concepto. Las diferentes formas de subjetivación a la que podemos acceder como cuerpos en acción nos permite además acceder a un modo de pensar la materialidad de esos cuerpos en relación a otras materialidades de la escena. Por cierto, el espacio, el tiempo, la materialidad de la cultura, de los objetos, de los signos, se vuelven una oportunidad de redescubrir estos ámbitos, en tanto resultado de un trabajo, otra vez de producción, de relaciones humanas. Los comprendemos así como un elemento que comparten una posición dentro del mismo eje, el eje estructural de la materialidad de la puesta en escena. Entonces tenemos hasta ahora una mesa de 4 patas, hemos dicho, la primera pata es acción, la segunda es el proyecto de esa acción, la tercera es la materialidad de la que está hecha esta acción, y vamos al último eje, el cuarto eje sería, según esta propuesta, el eje del sentido. Un último espacio de esta producción de relaciones sociales que se distingue, se diferencia de los 3 anteriores y completa el modelo estructural que trato de presentar. Se trata de la producción de sentido que resulta del campo de acontecimiento y zona de experiencia que es la puesta en escena. Lo relevante de este eje estructural es que en su campo se pueden reconocer por lo menos 2 ámbitos distinguibles. Por un lado, hay una construcción de sentido que se despliega en el espacio del lenguaje, es decir, un sentido que se puede volver una narratividad, ya sea que se trate del contenido de la historia, el contenido diegético de una ficción, o incluso la reelaboración, la memoria de una experiencia performativa, en el arte, la performance, que se ha vivido, o también en la danza, o también en el circo contemporáneo, o también en la música en vivo incluso.
En este caso, la dimensión narrativa del sentido es siempre una reconstrucción de las y los participantes que les pueden compartir o disentir sus propias versiones a partir de la experiencia en el territorio del lenguaje. Pero hay una segunda componente del eje del sentido que me interesa aquí destacar, y que supera el cogito racional, ¿no? La simple elaboración racional discursiva moderna, y nos vamos a referir como un espacio somático del sentido. En este espacio es donde ocurre eso que no cabe en las palabras, cuando estamos juntos y juntas, eso que nos contagia, de lo que van a hablar, de hecho, mis compañeros de mesa hoy día. Eso que, como decía Gumbrecht, es una producción que está más allá del ámbito de los significados, pero sigue perteneciendo al ámbito del ser. Perdón si voy muy rápido y perdón si mi mal uso del castellano se entiende muy mal al otro lado de la cordillera, échale la culpa al wifi. Yo hablo muy bien, lo que pasa es que se escucha mal, me decía un amigo, usa siempre se escucha. Ahora sí vamos a la casuística. Describí un modelo teórico, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué productividad tiene para el trabajo artístico? Antes de seguir, le tengo que dar las gracias de corazón al cuarto año de la carrera de actuación del Departamento de otra Universidad de Chile, porque fueron un equipo increíble de artistas jóvenes que se atrevieron a hacer este proceso de inventar una metodología de trabajo cuando ninguno de nosotras y nosotros probablemente sabía y ni siquiera se había preguntado cómo trabajar un semestre en la escuela de teatro sin ir a la escuela de teatro. Entonces, en el poquito tiempo que me queda, le pido perdón a Falaló por pasarme, si es que me paso, voy a comentar 4 de los 8 proyectos que se estrenaron en el proceso. Más que estrenarse, fueron aperturas de un work in progress de procesos que podrían tener una vida futura. ¿Sí? Tenés tiempito, porque somos solamente nosotros, así que... Ah, me hubieras dicho, le puedo contar lo de mi abuela. Termino con esto y le cuento lo de mi abuela, no, que es la historia que estoy guardando. Bien, voy con los casos entonces. El primer proyecto de estreno se titula La Casa y fue creado por Javier Alvear, Federica Larraín, Vania Maturana, América Navarro, Scarlett Pichara y Ananda Rossi. La Casa es un proyecto que fue desarrollado, perdón, este paréntesis, voy a siempre describir el título, los artistas y la plataforma para la cual fue creado el proyecto, ¿sí? Para tratar de, a la gente que nos acompaña, o para nosotros tres, podamos hacernos alguna imagen de lo que estamos conversando. La Casa es un proyecto desarrollado sobre la plataforma SoundCloud, que es una plataforma de audio, ¿no? De podcast. La obra propone una suerte de revisita al radioteatro como formato teatral, es como un radioteatro para el siglo XXI, en tanto la ficción está construida y soportada por un audio que se transmite a distancia, y la originalidad de esta propuesta es que las artistas a cargo de este proyecto pensaron una obra que abordara una misma anécdota central, la historia de cómo 6 niñas llegan a una casa en el bosque, pero la pantalla que te lleva a la obra te ofrece entrar por alguno de los personajes, entonces cada espectador o espectadora tiene que seleccionar a través de qué personaje va a recorrer la obra, y escucha el audio estructurado desde la primera persona de ese personaje. Esa es una posibilidad que el radioteatro tradicional no ofrecía, ¿no es cierto?, en cuanto estaba soportado en la transmisión de la radio tradicional, y esa es una manera en la que las artistas de alguna manera suplen la imposibilidad del convivio, de la presencia, entregándole poder al espectador o a la espectadora para ser un poco más protagonista de la obra en términos, por un lado, de, como decía, vivirla en primera persona, pero también elegir desde qué personaje la va a abordar. Un segundo proyecto que surge de haber trabajado a partir de esta aridez teórica de la estructura o de los huesos en blanco que mostré hace un rato, es un proyecto que se llama, por ahora, Introspección, de Atenea Santander y Paula Reyes. Introspección es un proyecto que está desarrollado para la plataforma Zoom. Pero aquí hay una cuestión muy particular. Esta es una propuesta donde un solo espectador o espectadora es invitado a participar a la pieza, donde se encuentra con 2 actrices. ¿Ya? Entonces ya el cambio de proporción entre espacio de poiesis y expectación nos da una señal de lo que viene. Y a diferencia del
otras obras para Zoom, donde lo que se espera, igual que en el teatro moderno, es que el espectador se mantenga en silencio en su butaca y con la luz apagada, las dos actrices reciben al espectador en este Zoom, y en vez de ponerlo, como digo, en un rol pasivo, desarrolla una suerte de, lo llamé yo así, dramaturgia de la entrevista. Y es una conversación con este espectador o espectadora que se centra en una conversación a través de preguntas que ellas han estructurado, reelaborando los roles de este tecnovideo en el que están atrapados, y, y se vuelve un espacio donde la propia historia del protagonista es la historia del espectador o espectadora que está sentado ahí, que va abriéndose a la conversación, recuperando recuerdos de ciertas etapas de la vida, y termina con una pequeña imaginería que las dos actrices dirigen. Eso le da un giro muy especial, y a mí me hizo recordar ese cuento de Cortázar, que probablemente John Howell, no sé si ustedes lo tienen fresco en la memoria, este cuento que es la pesadilla de un espectador al que lo hacen subirse al escenario y lo ponen a reemplazar a un actor que se ha arrancado, y una actriz le susurra en escena, por favor no me dejes sola porque me van a matar o algo así. Entonces pasa de la posición como de terror del espectador al que lo hacen participar en el teatro interactivo, a una posición tremendamente acogedora, donde, sobre todo, insisto, en este espacio de crisis de la presencia, la plataforma Zoom se vuelve un espacio también de reencuentro con uno mismo, gracias al teatro que nos proponen estas dos artistas. La tercera obra de la que voy a hablar, para mí fue una enorme sorpresa que se desarrollara en términos de este taller. Se titula Menstruación, por ahora, Work in Progress, de Fernanda Narváez y Rocío Jerez. Esta obra la desarrollaron para la plataforma Prezi. No sé si todo el mundo conoce Prezi, es una especie de PowerPoint, pero que se mueve, avanza, entra, sale, es como muy interactiva en términos de la sensación de movimiento que te ofrece. Entonces, las autoras de esta pieza usan el sistema interactivo Prezi para generar una obra que se instala en el límite, digo yo, entre el teatro y el videojuego. ¿Ah? La producción de la obra combina la creación de unas imágenes y unos objetos que las mismas artistas desarrollaron, y configuran el diseño de una escena virtual en la presentación, y en esa escena virtual incluyen recolección de testimonio en formato de archivo de audio, producción audiovisual de registro de sus propias menstruaciones, el recurso de performance. Una de ellas realizó una performance en el frontis del Palacio de Tribunales de la ciudad de Temuco. Para los que no están completamente al día de la agenda chilena, Temuco es la capital del Gualmapu, del territorio mapuche, y por lo tanto el conflicto mapuche se encuentra ahí, digamos, muy concentrado, y el espacio de tribunales y la policía es un tema muy delicado. Y el resultado entonces de todos estos elementos organizados en esta escena virtual es un objeto que puede ser recorrido por cada espectador o espectadora, y va recreando sus propias trayectorias, descubriendo en esto qué cosa hay que apretar, qué no, cuándo te deja escuchar un audio, o cuándo te lleva un cuadro con un texto, o cuándo puedes ver una escena de lo que viene. Y usan esta plataforma justamente para abrir una reflexión acerca de un tema que culturalmente parece muy silenciado, ¿no? Muy secuestrado de la esfera de lo público, el tema de la menstruación. Y el último trabajo que quiero compartir ahora es el trabajo de Francisca Contreras, que se titula Alumna Modelo. Esta fue una obra que esta estudiante desarrolló para la plataforma Instagram. En esta pieza, la autora explora la frontera entre la idea de personaje y autoficción, y se crea a sí misma una cuenta en redes sociales, Instagram, de una alter ego, estudiante de teatro, que se presenta como la alumna modelo, y desde allí empieza a subir en una dramaturgia planificada como una agenda. Ella hizo un calendario con escenas que iban en los distintos días, registro de su propia experiencia de formación actoral, reflexionando tanto sobre los aspectos más luminosos como de las dimensiones más problemáticas del dispositivo de saber poder, que es este espacio artístico universitario en el que nos formamos en Chile. Ustedes, no sé si también saben esto, la mayor parte de las actrices y actores en Chile estudian dentro de la universidad. Hay muy pocos espacios de formación, de talleres o no profesionales en ese sentido, y eso también le impone una disciplina particular, problemática en algunos casos, al proceso de formación de actores y actrices.
Entonces, ella de alguna manera está elaborando una crítica a este rito de paso que es la universidad. Estoy usando el rito de paso aquí en la idea de Foucault, ¿no? De acceso a esta adultez, profesionalismo o especie de certificabilidad de un oficio que, como todos sabemos, se juega mucho más en la evidencia de la práctica. Esa es una pequeña muestra de, como digo, el proceso del curso que consistió en exponer este instrumento teórico y permitir que las y los artistas pudieran desarrollar con su propia imaginación y capacidad creativa proyectos propios. Entonces ahora voy a comentar 4 ideas para ir cerrando, que son como proyecciones que yo lo veo. Lo primero que me llama a mí la atención es la diversidad de temática y de contenidos que aparecen. Cuando uno como profesor director toma un curso en general, propone un texto de obra o un proyecto de creación, de alguna manera tiende ya a cerrar cuáles son las posibilidades de desarrollo, porque, bueno, porque este año o este semestre nos tocó montar el Jardín de los Cerezos, y de eso es lo que más o menos vamos a hablar. Trabajar desde la estructura de la puesta en escena y no desde un tema en particular permitió el florecimiento de contenidos que ni siquiera yo como profesor podría haber previsto. Un segundo elemento es la diversidad formal. Como decía, el curso en su primera parte consistió en mostrar la estructura y automáticamente ocurrió que aparecieron obras para Zoom, obras para Instagram, obras para Prezi, impensado, obras para SoundCloud, obras para WhatsApp, etc. El tercer elemento que me hace pensar es que esta mirada estructural sobre la apuesta, ya lo anunciaba un poco al principio, nos permite repensar los oficios del teatro, porque, bueno, las estudiantes hicieron un enorme trabajo estético en el desarrollo de sus proyectos, y entonces uno empieza a pensar cuál es la nueva función o cuál es la función que va a empezar a ocupar el oficio de la dramaturgia, del diseño o de la producción para estos nuevos formatos. Y por último, y esta es la última idea que quisiera dejar instalada en esta jornada, empezar a pensar estructuralmente el teatro, y ya no solamente desde la particularidad del oficio, a mí me permite intuir que se anuncia como una reflexión que necesariamente va a tener que ser interdisciplinaria. Ni el teatro por sí mismo, ni tampoco las disciplinas aisladas van a poder terminar de dar cuenta del objeto de la puesta en escena, porque más bien a lo que deberíamos tender es hacia a un punto de encuentro entre la filosofía, la sociología, la estética, el teatro, la economía, etc. Y por último, y ahora sí cierro con esto, leí hace un par de semanas un pequeño artículo de una poeta chilena y editora que se llama Julieta Marchant, que se titulaba El odio a la técnica. Y en ese texto, Julieta Marchant hacía una reflexión a partir de una escena imposible de recordar de Ana Karenina, la escena donde 3 personajes van a visitar a un pintor y están, el personaje del pintor está mostrando su trabajo, está haciendo los halagos al talento que tiene, y de pronto uno de los personajes dice, esto tiene una técnica perfecta. Y los 3 personajes abandonan el taller y el pintor queda atormentado porque es completamente incapaz de entender qué significa que su trabajo artístico tenga una técnica perfecta. Julieta Marchant planteaba que los escritores y escritoras muchas veces caen o reproducen de alguna manera ese odio a la técnica, y yo pienso que algunas veces el oficio del teatro le pasa lo mismo, y que creo que es una hermosa posibilidad que esta mesa de conversación y esta jornada nos permitan superar ese miedo, así es que sigamos conversando nomás. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Vamos a continuar con el trabajo de Gustavo Moscona, cuyo título es... Francisco, perdona, cuando empezamos te presenté muerto de miedo de estar arrancando. No dije que eras de la Universidad de Chile. Y bueno, mucha suerte allá con todo su proceso. De corazón se los digo. Y ahora sí, voy a presentarte bien a vos, Gustavo. Perdón, te lo agradezco en el alma el mensaje. Gustavo, vamos. Gustavo es de la UBA, de la Universidad General Sarmiento y del IES número 1, y su trabajo se titula Acerca de ser director y dramaturgo en épocas de pandemia. Así que, Gustavo, vos también te podés tomar tu tiempo y después vamos a ver qué cruces podemos dar en nuestra conformación actual.
Está silenciado, Gustavo. Bueno, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, estoy en un contexto en donde están rompiendo una pared en mi propia casa para hacerlo un poco más dramático, así que quiero decirle idea de mi compañera en este contexto. Pero bueno, el título cambió, el título se llama Apuntes al Puntún sobre la dramaturgia y dirección en épocas de pandemia. ¿Sí? Y bueno, quiero agradecer realmente a los organizadores que permiten, digamos, de estas jornadas, que nos permiten, digamos, socializar información, aprender, no solamente, digamos, contar en qué andamos, sino también escuchar y bueno, sobre todo conocer gente, ¿no? Bueno, las reflexiones para este ensayo surgen no en abstracto, sino de lo empírico. Para ser más concreto, de 13 años, 1995, 2008, haciendo teatro comunitario en La Matanza, con el grupo Veladas Paquetas. Y de otros 10 años más, haciendo teatro independiente en Cava, de los años 2009 y 2019, en el cual tuve la suerte y desgracia de dirigir 12 obras, y ya que estamos, debería también tener en cuenta en el análisis que durante esos años dirigí instalaciones teatrales, performance y happening. Alberto Ure una vez señaló que para ser director de teatro a veces alcanzaba con conseguir por lo menos a 3 personas que le crean en esto de ser director. Eso sí, nos advertía que uno iba a comenzar a rodearse de determinada gente. Me interesaría detenerme en este ensayo justamente a hablar de esa gente. En todos estos años que escribí y dirigí mis obras, jamás pude renunciar a la idea de pensar al teatro como un hecho colectivo. Jamás renuncié a la idea de armar un proyecto sin un equipo de trabajo. Ni siquiera lo hice en épocas de individualismo acérrimo o de pandemia, como el que estamos viviendo hoy. En definitiva, señoras y señores, o como ustedes prefieran llamarse, de eso se trata este ensayo, de reflexionar sobre mi propia práctica teatral como un hecho colectivo. 2. Recuerdo que fue en el mes de abril este año que estaba preocupado por la situación de una de las salas donde llevaba a cabo una de mis obras, es en el Teatro del Borde. Íbamos a realizar ahí la segunda temporada de la obra El Séptimo del 79. Y bien nos comunicamos, Mónica me agradeció la preocupación, me contó que estaban recibiendo un subsidio que no alcanzaba para nada, pero peor era no recibirlo, me aseguraba. Continuamos hablando de la resistencia desde la cultura, hasta que en un momento la charla fue derivando a la suerte del teatro comunitario en este contexto. Ella, muy seria, me dijo que se trataba de otra cosa, que de ninguna manera lo podía equiparar a la experiencia del teatro independiente. Sorprendido, le pregunté a qué se refería y me dijo que su experiencia con ese tipo de teatro no había sido buena para ella. Puso como ejemplo que algunos de los que participaban en el grupo solo estaban para mirarle el culo a las actrices. Después que dejamos de hablar me quedé pensando no en el culo de las actrices, sino en la idea de que el teatro comunitario es otra cosa, que por eso no debería recibir la misma ayuda que el teatro independiente. Sobre todo, me quedé pensando cómo harían para sobrevivir en esta nueva realidad. Eso en voz alta, no sé si después de esta crisis vamos a salir mejores, ¿no? Inmediatamente me puse a recordar nuestro proceso de trabajo, cómo lo habíamos llevado a cabo durante tantos años a Veladas Paquetas en Virrey del Pino La Matanza, en zona semirural. Recordé que formaban parte de esa experiencia docentes, alumnos, exalumnos, gente de la comunidad que abarcaba desde un chorro a un policía, pasando por un evangelista, un desocupado, a un tangarín del mercado central. La escuela era el escenario por excelencia para los ensayos, para la obra misma. Abrir la escuela los días sábados, a cambio de nada material, solo el orgullo, la alegría, el compromiso de llevar a cabo un teatro popular. 6 meses de ensayo que terminaban en una única función, un lleno total. La idea de una fiesta que no se iba a repetir nunca más, gente falsificando entradas para poder entrar, todavía escucho las risas, el aplauso de la gente, 20 personas en escena, formando parte de esa experiencia, convencidos de que no todos iban a ser artistas,
pero sí seguro de que nadie iba a ser esclavo. Hace poco me comuniqué con algunos de ellos que hoy son profesores de teatro. Me contaron que está jodido dar clases, que se organizan a través de redes y que hacen varietés virtuales, que no es lo mismo, pero participa mucha gente y que el espíritu de veladas paquetas siempre está presente. 3. El año pasado, para ser más preciso, el 29 de diciembre, ni bien llegué a Barcelona, me enteré por WhatsApp que en la legislatura porteña, en la última sesión, habían declarado de interés cultural la instalación teatral de Cromañón. Llevamos a cabo durante 2 años en el IMPA, es una fábrica recuperada, te digo, Francisco, acá en Buenos Aires, y en un espacio cultural llamado Sábato. Graciela Pieresco, la asistente en producción, no dudó en anticipar que el 2020 iba a ser nuestro año. La instalación teatral, Cromañón, nos pasó a todos, había sido para nosotros una forma de participar políticamente desde la cultura. Fue la mejor forma que encontramos para recuperar los nombres, los rostros, las voces, los sueños de cada uno de los chicos y chicas que murieron esa noche en Cromañón. Quienes lo llevamos a cabo, fuimos y somos docentes, estudiantes, ex estudiantes de la UBA y de la UNS, militantes, directores, actores, actrices, músicos, bailarines, sobrevivientes de esa noche de Cromañón. La principal característica que poseía esa instalación performance es que no hay un escenario, por lo tanto no existe una división entre el público y los artistas. Por el contrario, están todos mezclados y todos somos protagonistas, o por lo menos ese es nuestro deseo. Se trata de una fusión de poesía, música, teatro y video. En la instalación hay una lógica de dominó en cada una de las partes en la cual van sucediendo las acciones programadas por el colectivo que lo lleva a cabo. Claro que también hay lugar para el azar y lo no planificado, cuando la gente deja de ser espectador en forma pasiva y actúa. De hecho, hubo familiares que vinieron con la intención de escratarnos y desistieron de la idea después de ver la puesta, diciendo que tranquilamente podríamos ser amigos de sus hijos o ellos mismos. Eso nos dijeron. Esa instalación fue un medio para dramatizar y debatir un momento de nuestra historia y su relación con el presente. Como todos sabemos, no es posible encontrar una sola memoria, una interpretación única del pasado para una sociedad. Se trata de memorias en pugna, en conflicto que implica disputa en las interpretaciones del pasado, pero también en torno al mismo sentido de la memoria. Fuimos y somos conscientes de semejante desafío, por eso lo hicimos y nos hacemos cargo de formar parte de ese debate. Además está decir que este año no lo vamos a poder llevar a cabo, que teníamos la posibilidad de realizarlo por primera vez en el Cultural San Martín, y a pesar de acostumbrarnos a contar infectados y muertos, no podemos creer que se murió uno de los integrantes del grupo. Se llamaba Rodolfo Weichkind, a quien le quedaban muchos proyectos por realizar y días por vivir. 4. Hace mucho, Rubén Schumacher, en una entrevista que le habían hecho en la revista Enie, decía que la gente hacía teatro solo para sus contactos de Facebook. En ese momento me pareció soberbia y provocadora aquella afirmación. Sin embargo, siempre después, me puse a pensar en mi propia práctica y fue ahí que me vi etiquetando a gente conocida, amigos y estudiantes, exigiéndoles que vinieran a apoyar al teatro independiente, o sea, a mí. Si me pongo a pensar sobre el papel de las redes y lo virtual en el under del under que hago, no dudaría en contestar que lo que hicimos fue sufriendo mutaciones y se fue modificando. Todo esto se vio cristalizado en el diseño de la postal, en la utilización del flyer, en la creación del grupo, en la página del evento, en el tráiler, en la publicidad de la obra por Instagram, por WhatsApp, en filmar los ensayos, subir fragmentos de lo mismo. De hecho, para presentarse en festivales o en un concurso o para acceder a una miserable sala, además de ser pulcros y precisos y de entregar la famosa carpetita con la visión artística de la obra y de los CV, o sea, de los currículums vitae, de cada uno de los que llevamos a cabo la apuesta, es importante
por no decir fundamental, tener un soporte virtual para mostrar algo o todo de la obra. Ya que estoy con este tuntún desordenado de temas, me gustaría detenerme a hablar sobre el celular, su relación con el teatro antes de la pandemia. Sin lugar a dudas, para mí fue una relación conflictiva. Esa necesidad de escribir o leer mensajes por parte del público hasta último momento, antes de empezar la obra, o apagarlos después de que comenzó la obra, o leer mensajes o escribir mientras se desarrolla la obra, debo reconocer que me saca y me violenta un poco. Una vez le dije a una espectadora que apague el celular y me dijo, lo apago si yo quiero, y que no la joda porque estaba trabajando. Podía hacer las dos cosas. Recuerdo que quedé traumado con sus respuestas y extraño a esa espectadora. También estaba la selfie de los actores y los directores del elenco en los camarines, después de la función, y de los espectadores al lado del cartel de la obra, o con su mejor amigo, el actor o director, y es ahí donde vuelve a aparecer la idea de documento histórico, que tiene que ver con yo estuve esa noche ahí. Ojo que hay gente que asegura que detrás de esa idea de yo estoy ahí, habría que agregar el vos no estás, y que eso tiene una relación directa y jodida con la envidia. Ya que estamos con malas noticias, eso también lo hacen los famosos. Yo lo vi en Facebook, en Instagram, a un famoso grabándose por celular en Nueva York, camino a ver su propia obra y contándonos esa experiencia maravillosa a todos sus contactos y seguidores. ¿Para qué negarlo? Recuerdo que lo envidié. Ahora que me acuerdo, a pesar de que Muscari y Pompeyo Audiver no tenían nada que ver con sus puestas y en sus miradas teatrales, fueron los dos únicos directores que permitían en sus obras, Bollywood y Museo Ezeiza, sacar fotos y utilizar sus celulares en estas dos puestas realizadas por ellos. 5. Eso sí, no veo, no veré ni haré teatro en forma virtual. No me interesa para nada. Eso para mí no es teatro. Y acá tomo posición. Esa afirmación es mía, pero de hace 2 años, en un debate que se realizó en la Universidad de Palermo sobre las nuevas tecnologías y su relación con las artes escénicas. Por suerte hay gente de más peso que en la actualidad sostiene lo mismo, con fundamentos, y no se queda en la opinión. Habrá que leerlos y repensar nuestra práctica y formar parte de ese debate. Me lo pongo como tarea. Hace poco un grupo de actores que eran conocidos míos llevó a cabo una serie por Zoom que sencillamente era horrible. Se notaba que no era lo suyo. Por más que se quisieran reír de su propia desgracia y nos cuenten que están ensayando una obra y le pongan toda la voluntad, no había veracidad en lo que hacían. Y en la comparación con una serie web realizada por estudiantes de primer año del cine, también salían perdiendo. Estoy hablando de buenos actores de teatro. Una vez discutí sobre el tema con un pendejo canchero, a esos que le va bien en la vida y que gozan de fama y prestigio. Comparó ver teatro en forma virtual con ver el fútbol y grupos de rock. Verlos de esa forma, aseguraba, no era lo mismo que estar en un recital, en un estadio o en un teatro. Sin embargo, le permitía ver gente que no conoció, solo había leído o escuchado sobre ellos, pero que nunca había visto gente como Maradona jugando, Led Zeppelin o Alfredo Alcón en vivo. Durante la cuarentena supe de muchos conocidos que accedieron a ver obras que yo había visto hace mucho tiempo, se los escuchaba contento de haber podido lograrla ver y detenerse a compartir detalles de su experiencia. Volviendo a la discusión del pendejo canchero, después de unos vinos acomodamos mejor los argumentos y nos dimos cuenta que él estaba hablando de pensarlo al hecho social como un documento histórico, como memoria, pero también como espectador y yo como protagonista. Es decir, como gente que hace teatro y por lo tanto tiene otras responsabilidades, como por ejemplo sentirlo, vivirlo y crear un universo. Suena exagerado esto último. La idea de la vida estaba en juego, en nuestros argumentos, y también lo activo y lo pasivo. Y ojo que no estoy hablando de sexo. El ejemplo que puse esa noche fue el de la obra Corazón delator, de Edgar Allan Poe. Me acuerdo que había visto la obra fumado. A veces uno, cuando es joven o no, hace ese tipo de cosas. La cuestión es que en
en forma tonta, estaba abriendo un caramelo, y fue el protagonista que con su mirada hacia mí me puso en evidencia. Yo me quedé paralizado. Cada vez con más culpa comía ese caramelo y sudaba. Su mirada fue para mí una tortura antes de que comenzara la obra. Se trataba de un unipersonal. El actor me hizo pensar que estaba en su casa y le estaba faltando el respeto. Y juro que me dijo con su mirada, que me lo dijo con su mirada. No conforme con eso, cuando finalizaba la obra, al que apuñaló fue a mí. Les puedo asegurar que esa sensación me sigue acompañando cada vez que hago o voy a ver teatro, por más que en forma burguesa me ponga a preguntar a ver qué me vas a contar. 6. Llegando a este punto final del ensayo sobre dramaturgia y dirección, que se ha caracterizado por ser desordenado, haciendo un raconto, un balance de todos estos años, la dirección tuvo mucho que ver con organizar. O sea, uno de los roles que cumplí como director fue el de ser un organizador. Organizar un proyecto de trabajo significaba trabajar sobre una idea, en mi caso exprimir esa idea hasta convertirla en obra y verla cristalizada en actuaciones, en puesta. La idea de la mezcla, de lo colectivo, de la confluencia, de la heterogeneidad, siempre estuvo presente en todos los proyectos que participé. También debo tener en cuenta pensar al teatro como una forma de resistencia, como una historia a contrapelo, en la cual los hacedores somos perdedores, derrotados, y sobrevivimos con otros oficios terrestres para poder hacerlo. En el contexto actual, no se puede pensar a las artes escénicas sin las redes sociales, sin lo virtual. Se trata de un nuevo escenario que complejiza la totalidad fragmentada de la mirada teatral y no pensarlas e incorporarlas como parte de un dispositivo nos haría ingenuos, demasiado ingenuos para este presente que ya es pasado. En este sentido, la dirección es aprender constantemente, es dudar, es enojarse, es revisar permanentemente lo que se está haciendo. Este sábado que pasó, ¿verdad? Hace 2 sábados, 3 de octubre, estuve ensayando por primera vez por Google Meet una obra que se va a estrenar en Montevideo el año que viene, que se llama Las Muchachas de Abril. Se trata de 3 chicas que fueron fusiladas en 1974, durante la última dictadura militar uruguaya. Se trata de hacer un teatro dramático, documental. Ya tengo las 3 actrices, al director de actuación, al músico y a la productora. Todos viven en Uruguay, menos yo. Por suerte estallaron ya miles de preguntas que nos obligan a repensar absolutamente todo. ¿Quién dirige la obra? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a realizar la dramaturgia? ¿Cómo vamos a construir confianzas a la distancia? ¿Qué es un ensayo virtual? ¿A quién pertenece esta historia? Lo único que sé es que no las voy a poder contestar yo solo. Muchas gracias, Gustavo. No, por favor. Ustedes no pueden ver los comentarios, pero acá veo en la otra pantalla que ha despertado muchas movilizaciones en los espectadores. Lo que ustedes han comentado, algunos ponen, qué triste, me siento identificado con Gustavo. Bueno, hay muchísimo interés, me parece, en seguirles escuchando principalmente. Así que si se animan, Francisco, no sé si vos querés comenzar comentando el trabajo de Gustavo. No, sí, por supuesto. Creo que era el que te tocaba, el que tenías asignado, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Sí. Y además honrado de poder, bueno, ahora conocer directamente a Gustavo, bueno, directamente uno le dice esta cosa, ¿no? Y aquí estamos. La idea del teatro como un hecho colectivo me parece tan rotunda y tan clara, además en toda la manera en que lo argumenta Gustavo, porque a diferencia de que intenté yo, él hace un súper potente ensayo de evidencias, ¿no? De evidencias. Hay un director chileno, no sé si el nombre le sonará allá tan lejos, pero Andrés Pérez, un maestro del teatro, él hablaba mucho, ¿no? Viniendo de una escuela donde se mezcla la tradición chilena con su paso con la Mushkin,
él hablaba mucho del método de la evidencia, y cuando la gente le preguntaba, él responde simplemente, bueno, porque en escena es evidente cuando algo funciona. Entonces no nos compliquemos tanto porque es el mejor método que hay, la escena es evidente. Y la evidencia que Gustavo va desplegando desde la escuela, pasando por los grupos comunitarios, hasta la vida de su ensayo en Google Meet, me parece que es una gran cantidad de evidencia que nos recuerda este hecho colectivo. Y ahí volver a pensar esta crisis de la presencia en la que estamos va a ser un desafío importante, creo yo. Anoté una frase literal del texto de Gustavo, ¿no? Es la idea de vida lo que está en juego, es la idea de la vida lo que está en juego, y eso no es solamente un reclamo artístico, que lo es, porque estamos aquí conversando entre artistas, pero también no es solamente un reclamo académico, aunque lo sea, porque estamos aquí hablando entre académicos. Es una cuestión que de alguna manera atraviesa todas las capas de la realidad, ¿no? Mientras volvía a escuchar, yo ya había leído, pero al escucharlo además le da siempre un carácter distinto al texto, me acordaba de dos mujeres. Una es Elisa Feldman Barrett, que es una neurocientífica gringa, y una de las cosas que ella ha hecho es desmontar la mayor parte de los mitos que hay acerca de lo que se supone que se sabe del cerebro y en realidad cómo funciona. Y hay una cuestión para mí que es clave de lo que ella descubre, y es que el cerebro humano no solamente regula nuestro propio organismo, sino que el cerebro humano es regulado por el cerebro y por el cuerpo de las otras personas. Cuando nosotros hablamos de presencia en las artes escénicas, no estamos hablando solamente de una cuestión teórica, no estamos hablando de una cuestión, por eso decía, alegórica o metafórica. Esto tiene un fundamento vital. El que yo pueda estar cerca tuyo y pueda sentir tu respiración, la crispación de tu piel, la vibración de tu voz, eso es lo que nos ha construido como especie, a los mamíferos en general, pero a los humanos. Y eso es parte de lo que está en crisis hoy día. Y incluso el hecho de que nosotros tres estemos aquí conversando con la ilusión radiofónica de que hay alguien allá afuera al que le interesa y que incluso hasta comenta, es parte de esa necesidad de seguir buscando, ¿no? De seguir buscando en esta pantallita un gesto de Folaló, un gesto de Gustavo que nos haga decir, ok, enganchamos, conectamos, estamos hablando de lo mismo, y eso es interesantísimo. Y el otro ámbito que me parece que el trabajo de Gustavo alumbra y que lo vamos a necesitar mucho cuando salgamos de esta crisis, es la construcción de memoria. La construcción de memoria es uno de los campos, en mi gusto, donde el trabajo performativo se revela en su mayor potencia, diría yo, porque permite ir tejiendo las capas de la realidad en la que vivimos, que es una realidad social. Y ahí hay un artículo relativamente, no tan nuevo, pero relativamente nuevo, de la Elizabeth Jellin, o Gelin, le dirán ustedes, donde ella habla justamente, hace una revisión del problema de la memoria, donde ella elabora justamente ese problema en Argentina, ¿no? ¿Quién es el que puede hablar de la memoria? Que ella hace la versión académica de lo que Gustavo llevó al plano testimonial, ¿no? ¿Quién puede hablar de Cromañón? ¿Quién puede hablar de los desaparecidos? ¿Quién puede hablar de los muertos del COVID? ¿Los hijos, los nietos, las madres, los hermanos? ¿O es una experiencia que compartimos? Y creo que ahí esa demanda de pensar el arte y las artes escénicas como un hecho colectivo que plantea Gustavo me parece que es fundamental. Muchas gracias, Francisco. Gustavo, no sé si querés que entre los dos improvisemos teatralmente un comentario para Francisco, así podemos ir construyendo más un diálogo más fluido de ahora en más el tiempo que nos queda, que vamos a tener, y invitamos a los participantes que también, a los asistentes ahí en el Facebook, que contribuyan con sus comentarios. Yo los voy leyendo acá en la pantalla, así que les esperamos también. Yo quería comentar respecto a tu trabajo, Francisco,
que me pareció muy interesante estas 4 dimensiones, esto de la acción, el proyecto y la materialidad y el sentido como en una concatenación para pensar la puesta en escena. Para mí está buenísimo dejar el sentido al final, porque en general la teoría siempre te lo pone el sentido primero, entonces como si todo el mundo, todo el universo teatral se organizara partiendo de algo iluminadamente que se le ocurrió a un genio director, cosa que bueno, quizás funciona en determinados circuitos, en determinados sistemas o formas de producción, pero me parece que no sé si es un carácter latinoamericano, no me animaría a decir eso, pero por lo menos en las prácticas que yo estudio, que son de la ciudad donde vivo, el sentido quizá es lo último. O quizá es la sombra de un sentido, pero primero aparece esto del proyecto, la materialidad aparece quizá antes que pensar, o sea, primero saben dónde o cuál va a ser el dispositivo antes que las personas, o a veces primero aparecen las personas. Entonces, es esta propuesta que has hecho, me parece que son categorías muy interesantes para pensar. Muchas gracias. Y lo otro que quise visitar las obras de las que hablaste, porque a mí me pasa mucho que no disfruto mucho del teatro tecnovivial, porque me falta todo esto que charlamos antes de que empezara la transmisión de el pasillo, de la antesala, no solamente del sentir con el cuerpo, porque el cuerpo, bueno, yo puedo estar sintiendo acá igual que siento una película, pero hay toda una dimensión de compartir en los entre que no tienen valor, que al final te das cuenta que tenían un montón más de valor del que le habíamos asignado socialmente. Entonces, bueno, de todas formas, a mí me gustaría vivir esa experiencia con el Prezi, me la empecé a imaginar y dije, ay, qué bueno que está, qué genias lo que se les ocurrió producir. Y me parece genial, además, tu manera de rescatar experiencias que están vinculadas a la producción de estudiantes o a producciones universitarias, porque son espacios que se lo denota muchas veces en que no es una producción de calidad, y son quizá los espacios donde se está experimentando y moviendo los límites porque ¿qué tenemos para perder? Entonces, eso me parece que está buenísimo que les demos ese lugar. Bueno, ese es mi humilde comentario acá al calor del fuego tecnovivial. Bueno, yo tenía, digamos, mi speech preparado para Ramiro, que era un texto sumamente complejo y muy difícil de aprender con H, ¿no? Por suerte, bueno, no, era una pena que no esté para poder compartir esto. Sí, no, escuchándolo a Francisco, escuchándolo a hiciste, Gustavo? Ramiro, ¿estás acá con nosotros? Hola, buenas. Ay, a ver. ¿Se perdió lo mejor? Sí. Ramiro, ¿estás acá? ¿Nos ves? Chicos, esto es una obra. Gustavo, nombraste a Ramiro y me apareció. Uy, se fue. Bueno, ya va a volver. Hagamos esto. Pero quiero hacer la devolución. Quiero hacer la devolución de Francisco. Buenísimo. Cosas que me parece que son importantes. No, me parece que, digamos, Francisco para mí trae buenas nuevas. Yo, digamos, soy en cierta manera bastante escéptico a veces. Y, digamos, en un contexto de crisis, en donde hay una tensión entre el teatro y sus formas, digamos, él, digamos, con una propuesta teórica, permite desde la pedagogía no solamente reproducir, sino que permite producir. Y eso para mí es sumamente significativo. Digamos, ahí construye un sistema de confianzas alucinante con sus alumnos. Y eso me parece que está bueno, es una apuesta, realmente es una apuesta. Y que en esos dispositivos no solamente se encuentra con uno mismo, sino también con sus alumnos. Me parece que ahí, digamos, o sea, en este contexto de aviso de incendio, en donde realmente deberíamos ser bastante pesimistas, Francisco nos da la posibilidad de hacerlo difícil fácil y de dar, digamos, una importancia a través de lo que él denomina como un esqueleto, pero que en realidad es una estructura que los alumnos la van a llenar como ellos quieren, digamos, y que le van a dar, digamos,
su propia mirada. Y eso me parece que es alucinante. Digamos, y en ese sentido creo que, digamos, lo de Francisco es justamente creer, digamos, en los alumnos. Insisto, para mí eso no es un tema menor. Porque yo creo que la pedagogía, por más que parece una palabra tonta a veces, o que algunos la consideran que tiene que ver con las reglas y las escuadras o las tijeritas, digamos, es la reflexión sobre nuestra práctica. Y Francisco lo resuelve, digamos, junto con sus alumnos de forma alucinante y hace que esto sea algo colectivo de tanta fragmentación. Y aparte, digamos, habla de lo interdisciplinario, y me parece que está buenísimo eso, me parece que está bueno que, digamos, todos tengamos algo para aportar. Y por último, sí me quedé pensando en esto que vos decías, que después te lo voy a preguntar más adelante, si me lo podés contestar o no, digamos, el tema de qué jodido esto de que teatro solamente en Chile se haga en términos formales, desde lo institucional, y que no haya espacio, digamos, para lo informal. Eso, muchísimas gracias igualmente, Francisco, por compartir la experiencia. Y por escuchar, que es lo más importante. Sí, voy puedo. a preguntarle a Ramiro. Ramiro, ¿nos estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Ahora entré a las 3, pero ¿qué? ¿Tendría que haber entrado a las 2? Sí. Ay. Pero estamos acá disfrutando de la performance Tecnovivial, no te preocupes. 1.000.000 de disculpas a todos porque pensé que era a las 3. Perdón, Gustavo. No te preocupes, pero se me ocurre lo siguiente. Acaban de presentar Francisco y Gustavo. Sí. Hacemos tu presentación, porque tenemos tiempo. Qué lástima, che, perdón. Y después Gustavo dice que tiene preparado para vos una devolución. Sí, muy humilde, no va a devolucionar. Vos ya te metiste en la camisa de cara. Y Ramiro, si vos tenías algo pensado para decirle a Francisco, no lo has escuchado, así que estás en tu derecho de decir no puedo. Pero había pensado unas cosas, pero obviamente tiene algo por ahí medio impertinente que las diga sin haberlo escuchado. Entonces igual me gustaría después transmitirle unos comentarios. Bueno, vamos a presentar tu trabajo, Ramiro, tranqui, tenés 15 minutos para presentarlo, y acá está on fire el chat, que surgieron un montón de preguntas, así que estaría bueno también atender a eso. Así que te escuchamos, Ramiro. Bueno, antes que nada, tengo una necesidad enorme de volver a pedir disculpas, me siento totalmente desubicado, pero bueno, en fin, voy a tratar de ir un poco con esto y bueno, que sea lo que pueda hacer. Yo escribí este ensayo que se llama La piel de la escena, apuntes para una idea. Es un ensayo, o sea, por ahí tiene como un tono que, bueno, no sé si es exactamente el mismo que otros textos, pero que en donde yo lo que traté de hacer es esbozar una idea para mí, un poco para mi práctica, obviamente también con la intención de contagiarla hacia las prácticas de quienes se sienten involucrados con esto, una idea que a su vez sea una posibilidad ética y estética con respecto a lo escénico. Primero de esta idea, el primer elemento es que la idea de que la creación en general, el arte en particular, la creación humana, crea bloques espaciotemporales, que es una idea de Deleuze. Pero un poco la idea de traer esta idea o la intención de traer esta noción de bloque espaciotemporal tiene que ver con una tentativa de descentrar el discurso, el pensamiento y la creación del ámbito del sujeto, ¿no? O sea, como en una crítica política, epistemológica hacia la idea de sujeto, hacia el dispositivo de sujeto, que ya no pertenece a ningún autor en particular, digamos, es la posmodernidad en general, quiero decir. Creo sí que en las artes escénicas, en los ámbitos de actuación, no todos, obviamente, que es muy heterogéneo, pero existe muchísimo una supervivencia de cierta epistemología medio arcaica con respecto al sujeto. Creo que a veces en las artes escénicas, en mi formación por lo menos, me encontré como si Foucault, por ejemplo, no hubiera ocurrido, ¿entendés? Como si Descartes sí, Kant sí, pero Foucault todavía no, en términos de cómo pensar el fenómeno
de la subjetividad sin estar tan anclados a la supremacía epistemológica del sujeto. Entonces me parece que un poco la idea anti-antropocéntrica, ¿no?, de descentrar al actor, al cuerpo del actor, pero en realidad no por descentrar al actor como persona o al cuerpo del actor como materialidad, sino a lo que en esa materialidad funciona como un dispositivo individual, un dispositivo, bueno, eso, de sujeto. También hay una crítica a esto que está en Solly Rolnik, no sé si la conocen, una filósofa psicoanalista brasilera, bueno, que tiene mucho esta crítica, esta reivindicación de la subjetividad como zona transindividual en transformación, o sea, procesual, y que además, para hacer una especie de tabla en donde se opondría, ¿no?, la subjetividad de un lado y el sujeto del otro, es un terreno de disputa. Esto es muy importante, o sea, no es un sujeto terminado, ¿no? O sea, la idea de que algo está terminado es como cristiana. Después, es un proceso de transformación continuo, no es interindividual, es transindividual, porque tiene algo que es que produce individuación, o sea, porque la idea de lo interindividual sigue siendo una relación entre sujetos, ¿no? Por eso entonces es transindividual y además hay una disputa. Entonces, como yo entiendo que la creación escénica es una creación de subjetividad, de existencia, es, por lo tanto, una creación y una tarea sujeta a una disputa política, a un enfrentamiento que se puede expresar en coyunturas políticas o en correlaciones de fuerzas y de relaciones de poder. Entonces me parece que, bueno, me parecía bueno centrar la discusión de lo escénico sobre este punto. O sea, reconociendo que históricamente el problema de lo escénico, el problema político-epistemológico de lo escénico, había estado siempre muy centrado alrededor del ser y no ser representación del cuerpo del actor, que me parece, bueno, Fischer-Liste, su libro, digamos, muestra esto, ¿no? Digamos, esta multiestabilidad perceptiva entre este ser y no ser representación, pero toda la historia de todo, o sea, Stanislavski, Artaud, todo lo que querramos, ese es el gran problema, digamos, del siglo XX, seguro, de lo escénico, está muy cerca de eso. Entonces, por un lado, lo considero un problema que podríamos ir actualizando, y segundo, también un poco contagiado, les voy a admitir que por un video que vi de Lucrecia Martel hace poco, en donde encuentro en Lucrecia Martel, no sé qué pensarán de ella, pero una especie de juventud de pensamiento, una especie de... Ella realmente está pensando el cine. Después por ahí sus películas pueden no gustar, pero su actitud intelectual en relación a su tarea me parece muy singular. Ella tiene y busca nuevos problemas epistemológicos del cine, digamos, o por lo menos que le resulten nuevos a ella. Y esto me parece tan lindo que me encantaría que en las artes escénicas también nos sintamos contagiados por una especie de impulso por buscar nuevos problemas políticos epistemológicos. Y me parece que en ese sentido, bueno, había algo de este ser y no ser de representación del cuerpo del actor que estaba todavía muy sujeta a esta idea del antropos, que Francisco me señaló una relación con el Ego Conqueror de Enrique Dussel, que yo no he leído, pero que voy a leer luego, pero que bueno, que es una imagen, digamos, que es de conquistador, pero además resuena toda la crítica que hice antes en relación al sujeto y demás. Entonces, bien, esto es como presentación para meterme un poco en la cuestión de la piel, que es el núcleo del trabajo. Hasta acá, ¿cómo estoy? ¿Me fui a la miércoles? Un poquito, no te estoy escuchando. Tenés unos 7 minutos más. Ah, bueno, no estoy tan mal como creía. Bueno, entonces, ¿cómo llegar a la cuestión de la piel? Una cosa muy importante me parece que es, si este pensamiento, no importa este texto, no tiene importancia, el pensamiento tiene importancia nomás, pero quiero decir, este pensamiento sobre cómo volver a plantear el problema de lo escénico hoy, me parece que, ante todo, yo que me encanta hacer epistemologías, me encanta crear como herramientas para darle inteligibilidad al mundo, o sea, es re linda esa tarea, pero esa tarea de crear epistemologías debe ser siempre esa respecto de un problema, y ese problema está situado, y ese problema, como Foucault dice en un texto que él
hay una pregunta filosófica que es, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando hoy que él dice que se la leyó a Kant? Bueno, pero quiero decir, ¿qué nos está pasando hoy como problema filosófico, epistemológico, político? El problema de nuestra existencia hoy, que está sujeto a correlación de fuerzas, en un contexto y demás. Bueno, hoy nos está pasando la pandemia. Hoy nos está pasando la característica de que lo escénico fue tal vez el arte más prohibido, digamos, porque creo que es algo que tiene lo escénico, que es lo principal, que es lo que no se puede hacer hoy en día, que es esto de tocarse y demás, ¿no? Entonces, está pasando la pandemia. La pandemia ocurre en un contexto, que es el neoliberalismo. Digamos, hay una producción de subjetividad neoliberal que tiene que ver con una idea higiénica. El neoliberalismo tiene una estética higienista, me parece a mí, como limpia, como lampiña, y me parece que ahora estamos en una pandemia, estamos todo el tiempo en hábitos higiénicos. O sea, la prohibición de lo escénico, yo me juego a esta idea. ¿Qué tal juguemos, como una hipótesis medio loca incluso, que la prohibición de lo escénico no consiste simplemente en no poder ir a un teatro a ver una obra o a ir a producirla, a ensayar y demás, sino qué tal si hay algo de la prohibición de lo escénico que ya está funcionando en este saludable acto, no lo estoy criticando, de ponerse alcohol cada vez que entro en un lugar, y entre 1000 rituales que cada uno tendrán más o menos, a los nuevos rituales de la higiene. ¿Qué tal si hay algo antiescénico ya ahí? Y entonces de lo que se está viendo afectado lo escénico no es simplemente la previsión, vamos a decir, de poder ir o no ir a un lugar, sino algo de la posibilidad subjetivante que se produce en ese peligro, en ese contagio posible de ir a ver una obra. Es decir, este diagnóstico que estoy haciendo tiene unas posibilidades muy pesimistas. Quiero adelantar antes que nada, porque sí, yo soy muy pesimista respecto a lo que va a dejar como huella en la subjetividad todo esto, y en todo caso, si no lo soy totalmente, es porque creo que siempre a cada movimiento se le corresponde su contrario, ¿no? Como segunda ley de Newton, toda fuerza tiene su contrafuerza, y bueno, no sé cómo será expresada mejor, pero esa idea de que hay una reacción y por lo tanto eso es lo que me da optimismo, pero después el movimiento de avanzada es un movimiento de producir una subjetividad más aislada, más higiénica, menos escénica, una escena menos escénica. Eso es el peligro, digamos, finalmente. Y centrarme en la idea de la piel, yendo medio rápido, porque obviamente, bueno, ya hay un montón de cositas que no voy a decir, un texto que tiene muchas cositas, pero ir a la idea de la piel y pensar que tal vez hay algo de la virtualidad táctil que mancha la visión, que preña la visión y la audición cuando estamos en una obra de teatro. Y ese es como lo que vemos al poder ser físicamente tocado, pero un razonamiento muy concreto no estoy diciendo nada metafórico, simplemente digo, estoy ahí frente a un escenario, concretamente podría levantarme y tocarlo. Esa posibilidad concretísima preña y baña mi manera de ver y de escuchar. Y algo de eso que queda contaminando mi visión de una posibilidad táctil, es a su vez una especie de caos, una especie de posibilidad de ruido infecciosa, de fuerza de indeterminación, que operaría en contra de las avanzadas determinantes de la percepción neoliberal, que en realidad siempre son una fuerza que llevaría a que nuestra percepción quedara cada vez más determinada. La publicidad, bueno, y demás. Cada vez todo es menos táctil. Incluso nos llevan a engañar al lenguaje mismo, llamando táctiles a los celulares, que no tienen nada de táctiles, porque el juego con el que se alimentan estos bichos es el de la mirada, no es el del tacto. Entonces, me parece que Instagram, bueno, todos los dispositivos de subjetivación neoliberal, me parecía que era interesante esta reflexión para alimentar, como quien asusa un fuego con un aparatito para asusar el fuego, el problema político epistemológico de lo escénico, repensado a partir, bueno, del contexto de la pandemia y tratando de descentrarlo del problema del sujeto, individuo, creador, en una época en donde, al contrario, el neoliberalismo es una especie de alabanza del ego, del yo, ¿no? Esto está en Solly Rolnick. Bueno,
¿por qué no lo escénico como un laboratorio experimental para pensar otra producción de subjetividad en un momento de muchas tensiones como la pandemia? Bueno, creo que más o menos, por ahí dije cualquier cocha, pediría miles de disculpas, pero creo que traté de ser, no sé si más o menos el tiempo estuvo bien. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Ramiro, por acomodarte rápidamente a la situación. No sé si quieren que hagamos los comentarios sobre el trabajo de Ramiro. Le damos un segundo a Ramiro para que respire. Y si quieren, pasamos ahí a hay varias preguntas en el chat. Así que, si les parece, usemos entre 5 y 10 minutos para hacer estos comentarios y después ya abrimos la cancha. ¿Hago mi comentario? Bueno, mal, Ramiro, que no estuviste antes, digamos, escuchando los otros trabajos. Te lo quiero decir. No, me pareció un texto profundo, un texto filosófico, un texto pretencioso, que sin lugar a duda posee un potencial de ensayo, un texto difícil de aprender con H, ¿no? Difícil, digamos, de tomar, sobre todo, digamos, o sea, tuve que, no es para leer arriba de un colectivo, digamos, el texto, ¿no? Es como que hay que estar, digamos, pensando. Y en ese sentido, bueno, tuve que hacer como una especie de construcción analítica, un ordenamiento conceptual para más o menos, digamos, estar con un tenedor que me iba cayendo un montón de datos y decía, bueno, ¿cómo acomodarme frente a esto, no? Bueno, por suerte comenzás diciendo que la difícil tarea que tenés en este ensayo de lograr o de trabajar o de abordar una idea de lo escénico. Y por otro lado, digamos, planteás conceptos que por lo menos para mí, digamos, tengo que armar como una especie de glosario y me permite, digamos, bueno, nuevas lecturas, ¿no? Porque también hay algo que tiene tu texto que es que interpela. Eso me parece que está bueno. Digamos, la idea de justamente la tarea que tiene el arte escénico, la tarea, digamos, que tiene el actor, la tarea, digamos, en esto de crear, digamos, un bloque espacio-temporal. Después, no conforme con eso, digamos, siguiendo este mapa teórico, digamos, que nos da la posibilidad, digamos, para trabajar ciertos conceptos o componentes, como vos decís, está la idea de ética, que no tiene nada que ver con lo bueno y lo malo, sino con la comprensión y apreciación del acto mismo, el gesto, el movimiento. O sea que, digamos, una idea de arte escénico es entonces una idea de ética. O sea, bueno, yo por lo menos no la sabía, me sirvió para anotarla. Y que por supuesto trasciende a la idea de la disciplina artística. Entonces, esa idea ¿no? de la complejidad. Después me gusta que en un momento hablas de la obra como un fetiche, como un tótem, dentro de un dispositivo que se siente cómodo en las redes y que justamente lo relacionás con el celular. Muchas veces mencionás el tema del neoliberalismo, eso me parece que es interesante porque justamente, digamos, si hay algo que tiene el neoliberalismo, como diría un amigo mío, sin muchas lecturas es el fin de una fiesta, ¿no? Y sobre todo la destrucción de lo colectivo. Entonces, también te detenés en pensar esto de cómo contar una historia. Y hay algo que me gusta, que es esto de detenés en pensar el teatro como una peste y sobre todo que forma parte, digamos, de lo que está prohibido y que por lo tanto a veces hay que evitar el contagio. Ahí me dejaste, te quería preguntar si en ese sentido vos al arte escénico le das un potencial subversivo en este contexto, ¿no? Un contexto que sin lugar a dudas, como diría Francisco, es de crisis y que tal vez no hay tantas buenas noticias. Y sobre todo después trabajás un concepto que es el de terceridad, superando al yo, ¿no? Es como que creas un concepto que abarca, digamos, y que supera esa dicotomía entre el yo y la nada. Y también tenés el tema de memorizar y justamente volvés de nuevo a cerrar como en un cuento la idea de crear bloques espacios temporales mediante, en este caso, otras nuevas superficies en donde está la piel. No entendí.
Y por último, decís que hacer arte también, digamos, nos da la posibilidad, la oportunidad de cambiar, digamos, el modo de vida, y que en ese sentido esto no está pasado de moda. Entonces, yo, digamos, frente a todo esto, digamos, quería tres cuestiones hablar con vos. Una, si de repente, digamos, de verdad, en este contexto, el teatro, digamos, o el arte escénico tiene ese potencial subversivo. Esta idea de, ante tanto avisos de incendio y aprovechando esas dos máscaras del teatro, si podemos tener una mirada optimista y pesimista. Vos decías, lleno de que eras un tipo pesimista frente a esta realidad. Y una última que es más que nada, tiene que ver con mis limitaciones. ¿Qué lugar ocupa el público en esa terceridad, digamos, y en esa idea de creación bloque espacio-temporal? Bueno, primero que nada quiero volver a pedir disculpas una vez más, y tantas como sea necesario, porque reconozco la falta enorme de lo que he hecho. Y no estoy de acuerdo con mi propio acto. Bien, luego, sí, muchas gracias por tu evolución, Gustavo, me encanta, buenísimo, gracias por la lectura, y creo que todo está bien lo que decís, como decir, está bien, en el sentido de que se corresponde con lo que creo haber intentado decir, es decir, que creo que está bien, y que sí creo que hay un potencial subversivo. Ahora, en todo caso, ese potencial no sé si se puede actualizar en este momento, y si se puede actualizar en este momento, si esa actualización puede tener una capacidad de colmar esa potencia de manera perdurable, constructiva, o si tal vez también se trata de una potencia que en su desborde y en su incapacidad para actualizarse podría no producir fenómenos perdurables, significativos, productores de sentido y demás. Yo no sé, la verdad es que veo en este momento a mi alrededor que hay un escenario que es muy heterogéneo, pero muy cambiante y medio indeterminado, donde estamos todos medio que no tenemos ni idea de lo que está pasando. O sea, hay una especie de parálisis y de intentos, pero todavía no constituyen una significación para mí histórica respecto al teatro. En todo caso, hay que estar muy observadores, y lo único que yo señalaría en el medio de todo esto es: hay una situación heterogénea, hay una correlación de fuerzas cambiantes que implican múltiples actores, genial, pero yo ahí me voy a parar y voy a decir: ¿dónde están las fuerzas reproductoras de una subjetividad del capitalismo? ¿Y dónde están las posibilidades de insurgencia o de contrapoder en el medio de todo esto? O sea, mi pregunta siempre va a empezar por ser una pregunta política. En primer lugar, pero no significa que esto determina una estética o un acto. Eso simplemente es una manera de ingresar a un problema. Y luego hay que ver qué es lo que uno hace. Pero pensaría esto en principio: ¿qué es lo que quiere el neoliberalismo respecto a nosotros? ¿Y qué está haciendo con respecto a nosotros? ¿Y cómo podríamos ejercer una tensión, una posición tensa con respecto a eso? Sin mandatos hiperexigentes de izquierda que nos digan que hay que ser revolucionarios sin entender lo que eso significa. No, yo nací en 1985, o sea, ya no, ese concepto de revolución ya no lo tengo. Solo estoy diciendo una posición tensa, es decir, una posición, ¿entendés? Como, sí, una cosita que querría decir sobre esta idea del fin de la fiesta, que es hermosa esa definición de neoliberalismo, me parece obviamente preciosa, porque deja la fiesta en el lugar más lindo, digamos, ¿no? Como un lugar insurgente. Ahora, creo que hay una cooptación por parte del neoliberalismo de la fiesta. Y hoy en día sí existe una fiesta neoliberal, que es una fiesta muy higiénica, donde cada persona baila en su cubículo, no se tocan, los cuerpos no se desorganizan, digamos. O sea, no hay posibilidad de un cuerpo sin órganos en la fiesta neoliberal. Los cuerpos están organizados, a lo contrario de lo que decía Artaud, ¿no? Pero sí me encanta la idea del fin de la fiesta, o de este tipo de fiesta más dionisíaca.
etcétera. ¿Listo? Bueno, me gustaría leerles preguntas que hay para ustedes. Bueno, hay muchísimos agradecimientos. Acá hay una que, me parece que es para Gustavo. Dice, me encanta que esté presente el teatro comunitario. Ayelen Luz Stipanich dice. ¿Cómo lograr esos vínculos que permitía el teatro comunitario? Porque no todos acceden a ciertas herramientas. Voy a leer varios, ustedes vayan agendando a ver cómo vamos a ir con esto. Cintia Canteros, pregunta para Gustavo también. Quisiera preguntar a Moscona por esta distinción que hace entre teatro comunitario y teatro independiente. Hay un montón. Si considera que su trabajo se nutre de ambas, ¿qué herramientas de la experiencia del convenio nutren el presente de la actividad en un contexto de pandemia? Después, vuelven a pedir distinciones entre teatro colectivo y colaborativo. Es lo mismo, dice Dorian Franco, es lo mismo en un activismo artístico de resistencia constante. Y acá, para Francisco, de La Otra Butaca, que es una revista que producen acá, no quiero equivocarme de ciudad, pero es en Entre Ríos, me parece que estaba en Paraná, los compañeros, dice, Francisco, de Andrés Pérez, hay un mínimo homenaje en nuestra revista, en los números los puedes encontrar y ahí lo comenta. Eso para que lo tengas en cuenta, es una revista que muy piola de teatro independiente argentino. Después se ríen de nosotros de la situación performática que vivimos hace un rato. Después había otra pregunta más, una pregunta para Francisco. ¿Qué herramientas, de Eugenia Cortiñas, qué herramientas a tus estudiantes y a vos les sirvieron para posibilitar estructuras o espacios de ensayo? Después, Adriana Andrada plantea que lo del PAD es relativo, más allá de si la mirada, si lo activa lo táctil, la piel. Quien opera es la piel, no la mirada, al menos no la mirada. Después, Cintia Canteros plantea que coincide con vos, Ramiro, en el entusiasmo de la exposición de Martel en la masterclass que tiene como principal interlocutor las nuevas generaciones de cineastas. ¿Cómo imaginas a próximas generaciones de teatristas formados más al calor de las nuevas tecnologías? Y estoy viendo que para filtrar, porque hay un montón de comentarios súper interesantes, pero más que los que sean preguntas. Bueno, creo que hasta ahí. Disculpen si quedó alguna afuera. ¿Les parece que empiece Francisco? Gracias. A ver, quiero comentar rápidamente a Ramiro la pregunta y la pregunta de Gustavo que me había dejado dando bote hace un rato, y entiendo que el gato va a hacer su pregunta al final, así que lo voy a contestar cuando llegue el momento, no hay ningún apuro. Me parece muy, muy provocador, efectivamente Gustavo lo dice muy bien, ¿no? Es un ensayo con una pretensión de instalar una idea del tipo de escritura que a mí también me parece que nos pone a pensar. Me queda una duda respecto de, pero no, vale, es una duda personal en el sentido no del texto, sino a mí, la posición de pesimismo, porque me parece que hay algo más que hacer ahí. Creo que el mismo Ramiro no está completando la oración cuando deja la frase en soy pesimista, punto, digamos, y como acá al aparatito con el que se asusa el fuego, en realidad siempre es un pedazo de cartón con el que uno le da así yo sé que ustedes tienen una tecnología del asado más avanzada, pero nosotros estamos todavía en el cartón que se agita. Entonces me hace pensar que la reflexión nos lleva a preguntarnos por este momento que estamos viviendo, y como este año ha sido como ha sido, y la experiencia de estar haciendo clases en la escuela de teatro, hemos tenido esta conversación con distintos grupos en distintos cursos, ¿no? Esta crisis permite marcar el tiempo también, ¿no? O sea, yo le digo eso a los estudiantes, ustedes son la primera generación que va a ser profesionales del teatro post-pandemia. Lo que sea que eso significa, no tenemos idea, pero nosotros somos pre-pandemia.
¿Ah? Nosotros doblábamos telones, sabíamos clavar un 2x1 en un par de segundos y armábamos bastidores. Ustedes son post-pandemia. Y eso, vamos a ver, lo que quiero decir con esto es que Lelutier tiene, ¿no es cierto?, esta escena donde los indígenas cantan "no descubrieron, por fin nos descubrieron, pasen y vean qué linda tontería". No es claro cuándo cambia la época, no es claro. Y a lo mejor esta transición o este final del neoliberalismo o lo que sea que estamos viendo pasó hace mucho y estamos con la resaca de la fiesta, o está a punto de pasar. Yo digo que creo que Ramiro esconde parte de la oración porque lo leo desde mi lado de la cordillera, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, de la cordillera para acá hay algo. Y es un país que está viviendo, que este domingo cumple un año desde que la teoría política salió de los libros a caminar por la calle. O sea, uno puede haberse pasado 30 años leyendo a Laclau y lo que significa el momento constituyente, y de repente estábamos en un momento constituyente declarado por la soberanía del pueblo. Eso no fue un proceso elaborado por una élite o una clase. Eso fue elaborado por el pueblo. Eso fue decretado. Nosotros vivimos en un país que hoy, al día de hoy no tiene constitución, porque el pueblo decidió que esa constitución está caduca. La respetamos, pero estamos esperando la próxima. Entonces, otra vez, la pregunta por el pesimismo, me parece que es una toma de posición, pero pienso que estamos en una época en que además de tomar posición, y ahí conecto con el texto de Gustavo, además de tomar posición tenemos que pasar a ese pensar-hacer, que es lo propio de nuestro ámbito. Pensar-hacer, donde no se pueden separar los dos polos. Quería conectar con Gustavo para decir que yo fui muy injusto, quise decir que en Chile la experiencia de los circuitos teatrales está muy separados. Si tú vas a las salas de teatro de la cartelera que publica el diario el viernes en la noche, vas a ver solo actores universitarios, pero sí, hay teatro comunitario, teatro carcelario, teatro de poblaciones, teatros obreros, teatros anarquistas, hay una enorme producción. El teatro siempre ha sido, según Grifero, bueno, créele a Grifero, pero según Grifero, el teatro es el arte nacional chileno, que quiero decir, el que más importante ha sido durante la historia de nuestro país, ha sido el teatro. Y ahí sí, amarro por fin, perdóname por la vuelta tan larga, Flalo, con la pregunta sobre el cómo ensayar. Y la pregunta de cómo ensayar la devuelvo entonces a lo que decía respecto de Ramiro y Gustavo del pensar-hacer. En esa autonomía de las subjetividades, un poco a la que pelaba Ramiro, lo que nos dimos cuenta es que los y las artistas jóvenes tienen sus propios packs de supervivencia, sus propios kits de herramientas con los cuales enfrentar la creación. Y quizás durante mucho tiempo hemos negado el acceso a ese botiquín de herramientas artísticas, porque era más importante entender el concepto de circunstancia dada en Stanislavski. Y entonces, para la persona que preguntaba en la conversación del chat, lo que estamos tratando de hacer es eso, es entregar unas estructuras abiertas, y para ser muy sincero, ni siquiera yo mismo estoy muy seguro cómo fueron los procesos de ensayo. En el caso, por ejemplo, de introspección, yo, porque hacíamos el acompañamiento semanal, ¿no es cierto?, de todos los procesos. En el caso de introspección, las actrices yo sé que en parte abusaron de su familia, entonces partieron haciendo unos ejercicios de improvisación entre ellas, y a medida que vienen estructurando su propia dramaturgia, le pedían a sus propios familiares que fueran el espectador o espectadora invitada, y así se fue construyendo. En el caso de Menstruación, es un proyecto tan especial porque una de sus autoras, que vive en Temuco, que contaba esto, que está a 800 kilómetros al sur de Santiago, ella, para estudiar, porque además el centralismo chileno es un cáncer, digamos, una cosa que tenemos que terminar en la nueva constitución, pero tú tienes que venirte a Santiago para estudiar teatro casi en un 100%, hay muy pocas opciones fuera de Santiago, realmente muy pocas. Y esta estudiante, después de haber estado 4 años viviendo en Santiago y estudiando teatro, volvió a su casa, y entonces su padre y su madre, una pareja que yo en mi cabeza imagino como una adorable pareja de Temuco, la veían hacer esas cosas raras que hacemos nosotros, y terminó mostrándole su proyecto sobre la menstruación a su propio padre, y todo ese proceso de alguna manera atravesó la obra también, digamos. Entonces, a mí en ese sentido me devuelvo con Gustavo y agradezco también las palabras de Folaló. De verdad hay que devolverle autonomía y respeto al trabajo de las generaciones jóvenes. Tenemos el privilegio de acompañarles, quedémonos con eso. Buenísimo. Gustavo, no sé si querés continuar vos.
Hola, sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, a ver, es como que hay que armar y desarmar una bomba. Yo creo que el teatro comunitario y el teatro, digamos, independiente forma parte de un todo, y ese todo significa que es algo sumamente complejo, sumamente heterogéneo, que muchas veces la palabra teatro independiente cae en una abstracción. En ese sentido, digamos, tendríamos que hacer una deconstrucción para pensar, digamos, justamente cómo está conformado ese teatro independiente. Yo muchas veces lo he discutido, parecería como que hay un sentido común muy fuerte de que estamos hablando de lo mismo, y sin embargo, bueno, mi pesimismo en términos de Ramiro diría que, digamos, hay asimetrías, hay desigualdades, hay fragmentaciones, hay jerarquías, y que muchas veces la palabra solidaridad también termina siendo una abstracción. Y que digamos, o sea, a veces en nombre de todos, por supuesto, cuando se logra una unidad de lo diverso, una síntesis de múltiples determinaciones increíble, ¿sí? Que hace que realmente, digamos, uno piense que se puede transformar la realidad. Pero, digamos, muchas veces cuando contestamos esta pregunta si vamos a salir mejores o si vamos a salir peores después de la crisis, bueno, no hace falta esperar ese final. Ya mismo se están viendo ciertas realidades, ya mismo podríamos decir que tenemos, como diría el Indio Solari, el futuro ya está escrito, solo se trata de saber leerlo, ¿no? Digamos, o sea, en ese sentido hay muy malas noticias. Lo que no significa que no podamos ser optimistas, lo que no significa que no haya un respeto, y lo que no significa que, digamos, creamos en lo colectivo. Yo creo que hay lógicas en el teatro comunitario, objetivos, públicos, espacios que son distintos en relación al teatro independiente, pero también, digamos, también hay similitudes. En ese sentido, está bueno pensar esas similitudes y está bueno que, digamos, o sea, nos podamos potenciar justamente aprendiendo uno del otro. Me parece que la soberbia sigue siendo, digamos, la peor de las ignorancias en ese sentido. Y me parece que hay veces que hay una idea muy poco democrática a la hora de pensar al artista. Parecería que el artista debería tener una jerarquía y el otro no se lo acepta como artista, se lo acepta más como público que como artista. O sea que yo le prestaría atención a esas asimetrías, a esas desigualdades, a esas jerarquías, para no caer en abstracciones. Eso. Buenísimo. Bueno, Ramiro, Una cosita más. No es lo mismo, digamos, vivir del arte que tener que, digamos, hacer otros oficios terrestres para poder llevar a cabo el arte. Hay gente que sí puede vivir del teatro, que sí puede vivir de la publicidad, que sí puede vivir del cine, mientras que hay otros que tienen que hacer un montón de cosas para poder hacer eso. Había una película chilena, alguna vez vi en el Bafisi, que se llamaba Andrés Ley Escribe, justamente, digamos, hablaba de eso, ¿no? De que lo que todos los artistas en Chile tenían que hacer, digamos, para poder hacer arte. Entre otras cosas, llevar a cabo otros oficios terrestres. buenísimo. Bueno, Ramiro, ¿querés contestar lo que te preguntaron? Lo que me preguntaron, a ver si entendí bien la pregunta, era cómo imagino estos procesos de formación del artista en relación bueno, a las situaciones que estamos hablando, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, con las limitaciones y bueno, lo que ya sabemos de las pantallas que nos rodean. Digamos, como que yo pensaría esto, bueno, nada, me encanta la imagen de Francisco que nos trae esta imagen de insurgencia que todos hemos conocido tan inspiradora, ¿no? En Chile, bueno, por lo menos para mí, para creo que muchos de los que, bueno, que te compartimos una sensibilidad respecto a las luchas emancipatorias latinoamericanas, obviamente que sentimos que el proceso chileno es un proceso que inspira, da ganas de contagiarse, de aprender, de formar parte, de que crezca, es como una luz que no queremos que se apague porque nos ilumina, ¿entendés? O sea, para mí ese proceso es eso, digamos. Yo fui a Chile, además,
el verano pasado, no, el otro, y estuve en Santiago, en Valparaíso, y entonces no había ocurrido esto todavía, y bueno, me llevé una impresión muy diferente de lo que luego se pudo ver, digamos, pero me llevé una impresión de qué miedo la presencia de las fuerzas represivas. Ah, una cosa que me pareció muy loca, perdón que hable de esto, pero ya fue, que es, vi una protesta a una cuadra de la Casa de Gobierno, ¿no? Que no me acuerdo el nombre de la Casa de Gobierno ahora. La Moneda. De La Moneda, a una cuadra. Eran un grupito de unas 20 chicas, 30, bueno, por ahí eran un poco más, pero no era un grupo de 100 personas, que venían con sus pancartas y todo. Primer hecho rarísimo que yo no podía creer es que habían esperado el semáforo rojo para ir a cortar la calle, cuando yo me imagino que acá en Argentina es imposible que eso ocurra, en todo caso se irían directamente sobre los autos. Entonces, este primer hecho, hacen su performance política, digamos, están ahí, toman la calle, qué sé yo, no pasan 2 minutos que llega un tanque que para mí es signo de guerra, ¿entendés? O sea, con una capacidad represiva que yo dije, pero esto, ¿cómo están acostumbrados a esto? Es una locura, gritos, no sé qué. Me acerco a una de ellas que había quedado ahí de los gases y qué sé yo, para ver cómo estaba, qué sé yo, y si bien está muy asustada, está totalmente preparada para hacer lo mismo ahora a 10 cuadras en otro punto. O sea, cómo la avanzada represiva produce del otro lado una reticularidad subversiva, una organización que nos cortan acá, pero nosotros vamos allá. Y dije, mirá la inteligencia que se está preparando de cómo funcionar en red y cómo funcionar en múltiples puntos, ¿no? O sea, eso sí me llamó la atención como algo lindo, pero bueno, me llevé como una imagen como, sí, pesimista, si se quiere, en ese momento. Entonces, lo primero que en relación a la formación artística es que no está separada de una formación humana. Creo que lo único que se puede decir sobre eso. En realidad, no hay nada más interesante que podamos decir de la formación artística que no sea lo que provenga de lo que nos interesa de la formación subjetiva, la formación humana, la formación de vida. Y ahí están todas las respuestas sobre la escena. Bueno, es una respuesta medio críptica y oracular, pero espero que como breve sirva. Y también quería decir algo sobre el público, porque me parece que había una cuestión de Gustavo que me preguntó y yo omití en relación al público. Bueno, que obviamente que este descentramiento del sujeto debería implicar un descentramiento de la figura del sujeto artista. En todo caso, pensar lo artístico como un fenómeno transindividual en donde esa diferencia de roles tendría que estar en un punto relativizada. No digo que absolutamente y que no significa nada esa diferencia, pero tendríamos que poder empezar a pensar el hecho escénico, el hecho artístico, como un hecho que ocurre en un entre y en donde las responsabilidades van y vienen, son más viajantes. Entonces hay que disponer una mente, nuestras mentes, la de los creadores, la de los pensadores, las de los amantes del arte en general y quienes quieran, unas mentes dispuestas a mirar esas relaciones, más que a mirar lo que hacen los artistas, o sea, mirar relaciones culturales, intersubjetivas, perceptivas, imaginarias, simbólicas, reales, como empezar a ver esas relaciones y pensar lo escénico en ese conjunto de relaciones. Sí, así que el público formaría tanto parte de esto y todo el discurso debería estar pensado para que no quede como una cosa que es de un sujeto artista que no es público y eso, ¿no? No dije mucho, pero bueno, en fin, perdón. Me gustaría, no sé si alguno quiere agregar alguna cosa más, Ramiro, Gustavo. Me gustaría que recuperar algunos aspectos más conceptuales que ustedes fueron desarrollando. Me parece, o sea, cuando lo oía Gustavo decía, qué bueno que está escuchar esta especie de autoetnografía escénica, o sea, de procesos escénicos, como una metodología que es muy próxima para quienes producimos arte, pero que tiene su problema de validación, pero en realidad es una técnica que usa la antropología y que a veces nosotros no nos damos cuenta que hay herramientas que podemos usar para poder generar conocimiento, porque estas jornadas tienen el objetivo de poder poner
ponerle la luz, yo soy directora, así que para mí ponerle la luz es una acción súper gráfica, apuntar con una luz, ponerle la luz a un montón de relatos, un montón de discursos y un montón de palabras que no suelen tenerlo o que se desparraban en la cotidianeidad. Y me pareció que el relato de Gustavo era una manera de que hilar todo eso y tenerlo junto no de una forma, en una escritura rígida que puede estar muy alejada de lo que él quiere plantear, sino de ese relato de la propia experiencia. Francisco, ya te dije que me voló la cabeza tu texto en relación a presentar estas categorías que son de orden estético y que me parece que están buenísimas para pensar, porque son conceptualizaciones que algunas, bueno, las tomas, pero la manera en que presentaste estas posibilidades de lectura de los propios nuevos dispositivos, nuevas puestas en escena, pensar la puesta en escena en esta otra materialidad, me parece que nos da tela para seguir pensando y para seguir cortando tela, en el sentido de que no somos hoy los mismos que fuimos al principio de la pandemia, y anda a saber quiénes vamos a ser dentro de 3 meses y cuántas nuevas cosas vamos a haber necesitado pensar, o las que vamos a necesitar pensar cuando todo esto, por favor, termine. Entonces, me parece que es un momento fundamental para tener categorías para seguir pensando. Y Ramiro, me parece que tus disrupciones y tus idas y venidas también son una manera de producir conocimiento. Te agradezco un montón que hayas llegado. Yo estaba cortando clavos acá, decía, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a distribuir todo lo que uno, obviamente mi cara espero que no lo haya expresado, haberlo estado actuando de manera digna? Acá me dicen que sí. Pero bueno, y acá en el chat me parece que es un encuentro extraño, es el único encuentro posible, hay un montón de gente de distintas latitudes que no podría estar nutriéndose del intercambio, y nosotros de sus palabras también, si no fueran estas circunstancias. Si no fueran estas circunstancias, yo probablemente no viajaría a Santiago, o no iría a Buenos Aires, o la compañera de Misiones no vendría a Córdoba a vivir estas jornadas. Entonces, saquémosle provecho a eso, y invito a que continuemos las jornadas. Hay un montón de mesas simultáneas, y hay que elegir. La gente dice, ay, ¿cómo puede ser que sean al mismo tiempo? Y bueno, hay que elegirlas. Así que después van a quedar colgadas. Después invitamos a que ustedes 3 presenten sus trabajos en las actas para que esto de asir estos conocimientos del campo escénico, performático, teatral, esté todo junto. Acá lo felicitan un montón. Así que bueno, me gustaría ya cerrar la transmisión con esto. Si ustedes están de acuerdo. Gustavo nos va a comentar alguna cosa más. No, que me quedé pensando en esto que estabas diciendo, y que, digamos, o sea, uno es sujeto y objeto, ¿no? Digamos, en ese sentido. Uno puede pensar la realidad, pero también, como decía un sociólogo que se llama Gray Mills, pensarse dentro de esa realidad, y esa es justamente el ejercicio más difícil. Esa es la realidad fácil, pero pensarnos a nosotros dentro de esa realidad, digamos, nos obliga, digamos, a una doble operación. Entonces, no, que me parecía que estaba bueno esto de esta idea de lo colectivo, y quería reflexionar que, ya que hablamos de la cosificación de las relaciones sociales, de que nuestra relación, nuestra comunicación está mediada por lo virtual, bueno, que no sea esta idea de que a medida que aumenta el valor de la tecnología, disminuya el valor de los seres humanos, ¿no? Marx nos advertía de eso, ¿no? Digamos, a medida que aumenta el valor de las cosas, disminuye el valor de los seres humanos. Que, digamos, sigamos le dando importancia a la forma, pero también, por supuesto, a la esencia. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Con esto ya cerramos esta mesa, la primera mesa de Tecnovivo y Pandemia. Ahora a las 4 de la tarde, en unos 10 minutos, arranca la primera conferencia que va a estar... A las 5 en la casa de Ramiro. No confundamos a los televidentes. Voy a preparar unas cositas para invitarlos con unas cosas dulces. Te pido disculpas. Hora Argentina, la conferencia Pedagogía y Dirección, y luego
otra tanda de conferencias de mesas simultáneas, donde está la segunda mesa de tecnología y pandemia, que coordina Talma Salem, y donde hay de diversos territorios, compañeros investigadores que van a hacer un planteo súper interesante, como los de ustedes. Así que con esto cerramos, y bueno, después nosotros nos vamos a quedar conversando, porque nos vamos a dar el lujo de tener un pasillo. Cortamos la transmisión y les mandamos un abrazo grande. Saludos a todas y todos.